Pues volvemos aquí en 13 Eslabones para continuar la conversación agradable que estamos teniendo, muy emotiva, que estamos teniendo con el cardenal amigo Vallejo. Don Carlos, elecciones en Andalucía. Usted ha sido arzobispo de Sevilla durante muchos años, conoce muy bien esa zona de nuestro país, esa comunidad autónoma. ¿Qué le sugiere el momento actual? También momento cambiante, también momento la sociedad parece que bulle también en Andalucía, ¿no? Es un momento muy importante. Y Andalucía, desafortunadamente, se conoce poco. Incluso desde el punto de vista del carácter, entre un andaluz de Vera, de Almería, y un andaluz de Almonte, por decir casi dos extremos geográficos, un andaluz del norte de Jaén y uno de Cádiz, no saben ustedes las diferencias que hay. Después, la memoria histórica, no en el sentido de ley, sino de acontecimientos vividos, está siempre muy presente. Quizá porque el andaluz tenga unos sentimientos muy profundos, aunque a veces nos parezca que es un poco superficial. Puede ser superficial en la música, pero no lo es en la letra, ni muchísimo menos. Ya. Y entonces hay unos capítulos que los andaluces no les han olvidado y que quieren cambiar, pero como que hay un peso. Es decir, ¿cómo yo, por ejemplo, voy a votar a estas personas que hicieron pasar hambre a mis abuelos? ¿O cómo voy yo a votar a estas otras personas pues que tanto nos han hecho sufrir? Y así se hace el andaluz una serie de preguntas. Y a la hora, diríamos, es verdad que las encuestas pues dan victoria pues a un partido difícil, la gobernanza en Andalucía, muy difícil. Entre otras cosas porque en la práctica pues solamente hay dos partidos que puedan competir. Puede cambiar, pero es muy difícil. Y entonces, pues yo creo que hay muchas incógnitas respecto a Andalucía, pero lo que sí es cierto es ese deseo de cambio y al mismo tiempo el peso histórico. Y de mirar al futuro, ¿no? Y de mirar al futuro, pero el andaluz mira al futuro, pero no siempre está dispuesto a renunciar al pasado. Tenemos siempre la idea de Andalucía como comunidad muy acogedora, en fin, una zona, bueno, pues para muchos de nosotros de vacaciones, de turismo, de acercamiento, sobre todo para la diversión. Pero bueno, todas estas virtudes que se de Andalucía son ciertas. En cambio, los valores ocultos es los que no se conocen. Son los que hay que aflorar, ¿no? Cuando una de las visitas del Papa, la primera visita, aquello pues significaba una organización increíble, ¿no? Hicimos una serie de comités y hay que ver cómo trabajaban aquellas personas, pero cómo trabajaban de forma distinta. Yo acababa de llegar a Andalucía, pues a lo mejor tenía también los prejuicios del andaluz. Lo que ocurre es que lo que otros necesitamos mucho tiempo para hacerlo, el andaluz, que tiene mucha imaginación, lo hace mucho más rápido y más bonito. Bueno, ya que ha entrado en la figura del Papa, vamos a hablar del Papa Benedicto XVI. El año que ha terminado, estamos ya en el 2012, pero el 2011 ha sido un año decisivo para la fe en nuestro país. Decisivo, ¿por qué? Porque han cambiado No, porque nuestro país ha sido el escaparate de todo el mundo, con la jornada de la juventud que se celebró aquí, con la presencia del Papa, con en fin, el absoluto espaldarazo en la participación que eso supuso y en recuperar una ilusión colectiva, ¿no? No cabe la menor duda de que la Jornada Mundial de la Juventud dio una imagen pues, de la Iglesia viva, con muchos jóvenes, y también, sobre todo, nos dio una imagen universal. A veces creemos que porque en mi pueblo pues se haga esto, ya todo el mundo es así, que porque no haya vocaciones en España, que no hay vocaciones en ninguna parte del mundo, o cosas de que porque la juventud en este sector esté un poco distraída, todo el mundo, todos los jóvenes son incrédulos o cosa parecida. Y en este aspecto, ciertamente, que supuso para España, en cuanto a también un sentido de Iglesia universal,
y desde luego a muchos jóvenes, y no solamente lo que fueron los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, sino todo lo que se trabajó en las diócesis con los jóvenes para estar en esta jornada. Creo que ha sido algo muy positivo y que me está dejando pues mucha impronta en nuestros jóvenes. El Papa tiene de forma inminente dos viajes, o un viaje doble muy importante, a México y a Cuba. Especialmente su presencia en Cuba creo que puede entrar en la historia, como ya lo hizo la visita de Estado que hizo el Papa Juan Pablo II, ¿no? Pues la visita del Papa a Cuba es una visita esperada, es una visita querida. Al Papa se le acoge con los brazos abiertos. No es una visita difícil. Puede ser difícil en cuanto al discurso que el Papa puede haber y la situación. Pero tenemos lo que ocurrió en la anterior visita, que creíamos que todo aquello iba a ser. Recuerdo, pues entonces yo pertenecía a la Comisión Pontificia de América Latina, seguíamos muy de cerca todo aquello, la preparación. Y la verdad es que la actitud de las personas y de las autoridades no podía ser más receptiva. El Papa dijo al gobierno, a Fidel Castro, lo que tenía que decir, y ahí está la imagen de Fidel Castro agarrado del brazo del Papa y los dos caminando, diciendo, decir, que no hay en este aspecto, pues si el Papa hablará y hablará pues desde la doctrina social de la Iglesia. Y no es una visita difícil en este aspecto, porque el Papa pues va a hablar con mucha claridad y los cubanos saben perfectamente que el Papa no puede decir sino aquello que está conforme a la doctrina social de la Iglesia. Al final el futuro llegará a Cuba también, ¿no? Sí. Antes o después. Es inexorable para todos. Bueno, en los últimos minutos de nuestro programa, don Carlos, nos gusta acelerar un poco nuestra entrevista. Es decir, darle ritmo, que se llama en televisión darle ritmo interno a... Bueno, tampoco ha carecido No, esta ha tenido bastante. Es una sección en la que le vamos a pedir que conteste de forma muy rápida, de forma, hombre, no digo con monosílabos, pero sí de una manera lo más ágil posible, con frases cortas y muy escuetas. Y es una sección que prepara nuestra compañera Susana Ollero, a la que ya saludamos. Susana, que entra en nuestro plató. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Una sección rápida, rapidísima, tan rápida que se llama La Centrifugadora. Sí, bueno, pues es precisamente de eso de lo que se trata, de conocer mejor a nuestro personaje y de que el público pueda saber gustos, aficiones, pequeños detalles. Susana, adelante. Pues vamos a comenzar con respuestas, como dice Víctor, cortitas, muy cortas, y darle más ritmo del que usted piensa que ha tenido hasta ahora la entrevista. Comenzó a estudiar medicina y de repente sintió la llamada de Dios, pero a mí me hubiera gustado saber qué especialidad de medicina hubiera optado, hubiera cogido si no se hubiera dedicado a la Iglesia. Al principio, cirugía, y después, sin duda alguna, medicina interna. Estudió filosofía en Roma. ¿Qué plato de la gastronomía italiana prefería en esos años? Lasaña. Es sobrino del psiquiatra y escritor Juan Antonio Vallejo Nájera. ¿Qué representa la familia para usted? Las mejores lecciones de mi vida. Volvemos a las influencias familiares, porque tiene un tío psiquiatra y usted estudió también psicología. ¿Cómo ha utilizado la psicología en su vida diaria? ¿Ha tenido que echar mano de esa licenciatura a menudo? No, dejando todos los libros de la psicología y mirando cara a cara a la persona. También ha sido profesor en centros de educación especial. ¿Se uniría a las manifestaciones de los profesores que denuncian esa subida de horas lectivas? Mis alumnos son mis mejores maestros. Con ellos iría a cualquier manifestación, sin ellos a ninguna. Me ha dicho un pajarito que se emocionó mucho cuando visitó la exposición de las edades del hombre. ¿Con qué se emociona usted? Con la imagen de la cofradía de Jesús atado a la columna de mi pueblo. Hablando de cofradías, ¿usted sabe lo que es ser hermano mayor de alguna cofradía de España, en Valladolid, en Sevilla? ¿Por qué cree que los cofrades son tan apasionados, que mucha gente les llama incluso fanáticos, ¿no?, de la religión? ¿Por qué cree? Porque el corazón no tiene límites. Fue arzobispo de Tánger. ¿Cuál es su mejor recuerdo de esa época? La gente. Usted es cardenal moderno, tiene página de Facebook, ¿utiliza las redes sociales? Pues muy poquito. Tengo, bueno, en alguna página pues tengo una colaboración de cuando en cuando, pero no.
¿Y qué le dicen sus fans, si es que se escribe con ellos? No. Ordinariamente pues aparece en comentarios y siempre que uno aparece, y aquí la respuesta es muy larga, pues recibes 10 cartas. 5 te dicen que eres un impresentable y otras 5 dicen, ¡ay, qué bien ha estado usted! Y centrándonos en su apellido, ¿tiene usted muchos amigos o pocos pero bien avenidos? Pues me gusta ser amigo de todo el mundo. Puedo compartir o no compartir las ideas, pero esto es secundario. Y si tuviera que escoger a uno de ellos, ¿con quién se queda? ¿Quién ha estado a su lado, le ha dado apoyo durante todos estos años? Mi padre, cuando vivía y después de muerto, porque lo que él me decía sigue siendo norma de mi conducta. Ha estudiado 3 carreras, colabora en multitud de organizaciones, es cardenal desde 2003 y yo se lo tengo que preguntar, ¿cómo se organiza? Pues mal, pero siempre tiene uno personas alrededor que se ayudan de organizarte un poco el trabajo. ¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus hobbies? Pues ahora me gusta cada vez más la música. La música me ha gustado siempre, pero en otra época me gustaba mucho el bricolaje, porque me relajaba enormemente. Ha tenido como huésped en 2 ocasiones a Juan Pablo II. ¿Podemos saber qué desayuna el Papa, qué desayunaba el Papa? Pues el Papa, como desayunaba a las 4 de la mañana y le servían el desayuno pues en su despacho, y antes había estado en la capilla, dormía muy poco, rezaba mucho y él pues daba un desayuno muy frugal, era un jugo y un café. No sé si algún dulce se lo pasaban también, pero no era una persona que desayunara de una forma especial. ¿Y cómo le definiría, en muy pocas palabras, en las distancias cortas, a Juan Pablo II? Un padrazo. Fue durante casi 30 años arzobispo de Sevilla. ¿A qué huele Sevilla? Dicen que huele a azahar, a incienso, a cera. Yo creí que todo esto era un tópico. Hace ya varios años que no estoy en Sevilla. Sigo oliendo a cera, a azahar y a incienso. ¿Y qué es lo que más echa de menos? A las personas. ¿Por qué cree que a los sevillanos, como al resto de los andaluces, se les tacha de vagos? ¿Por qué? Porque les tienen envidia de lo dinámicos que son en sus actuaciones. Fue impulsor de los derechos de las mujeres en las cofradías en esos años en Sevilla. ¿Qué cree que han ganado las cofradías al incluir a las mujeres en ellas? Han ganado sensibilidad, apertura, diálogo y sobre todo algo mucho más importante. Y es que se han dado cuenta que una hermandad o tiene las puertas abiertas o tiene que cerrar la hermandad para siempre. Le entregaron la medalla de plata al mérito social penitenciario por sus labores en la cárcel. La semana pasada estuvo sentado en ese sillón el magistrado Javier Gómez de Liaño. Le hice la misma pregunta que le voy a hacer a usted. ¿Cómo es posible que la reinserción de los presos sea una realidad por fin? Trabajando sin descanso y confiando siempre en las posibilidades del hombre para ser el mismo. Nos vamos a trasladar a ese cónclave en el que usted formó parte, donde se eligió a Ratzinger como el Papa Benedicto XVI, porque a todos nos encantaría mirar por un agujerito por la puerta. ¿De qué se habla en un cónclave, aparte de temas religiosos? Es que ha habido cónclave. El 30 de marzo, esa es la mejor respuesta, ¿no? El 30 de marzo será el pregonero de la Semana Santa de Santander y al día siguiente de la de Zaragoza. ¿Qué es lo mejor de ser pregonero? Hablar con la gente de las cosas que le gustan a la gente. ¿Y la gente le grita desde la plaza, le corea, se toman esas libertades aprovechando la alegría del momento? De cuando en cuando. El periodista Luis Esteban Larra escribió un libro sobre usted, sobre unas conversaciones con las que tuvo con usted y lo llamó Un fraile vestido de cardenal. ¿Se siente más fraile que cardenal? No, me siento pues en esa unidad, no hay por qué separarlo. Sí, es verdad que llevo encima los hábitos cardenalicios, pero en cuanto se rasca un poco aparecen siempre los hábitos seráficos. ¿Y echa de menos algo de aquella época? Todo. Cada vez hay menos personas que entran en los seminarios. Si tuviera usted enfrente a alguien que tuviera dudas y no supiera exactamente qué es lo que debe hacer, ¿cómo le convencería?
No seas tonto, cuanto antes. Los que le conocen bien saben que su puerta siempre está abierta para los más necesitados, pero vivimos en una sociedad en la que todo vale, la competencia es la que reina. ¿Por qué cree que estamos perdiendo ese sentido de la solidaridad y la ayuda? Porque no vivimos cara a cara, no codo a codo con la gente. Le dejo elegir a uno de los rostros españoles más famosos de nuestra sociedad. ¿A quién ayudaría primero si se lo pidiera? Pues aquel que me pidiera algo que no tiene derecho a ello por justicia. Una de las cosas más bonitas que he podido hacer fue recomendar a una niña disminuida para que fuera dama de honor de las fiestas de su pueblo. Y se emociona. Sí. ¿Qué le pide a este año para finalizar, al 2012? Pues que todos miremos hacia arriba, que es la mejor manera de entendernos en la tierra. Muchas gracias, me ha encantado. Muy bien. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, pues ha dado tiempo a mencionar muchos aspectos concretos, pero me ha llamado especialmente la atención que ha repetido muchas veces en este cuestionario rápido la palabra personas y la palabra gente, ¿no? Porque al final, señor Cardenal, lo que hay ahí fuera es gente, ¿no? Y es gente con la que uno tiene que convivir y al final somos personas, ¿no? Les voy a dar la explicación. Mi padre era médico de pueblo y me decía muchas veces, como no quieras a los enfermos, nunca les vas a curar. Claro. Bueno, tenemos una costumbre para terminar nuestro programa y es que encadenamos la entrevista pasada con esta y con la siguiente. Nos ha dejado el juez Javier Gómez de Liaño una pregunta sin saber quién iba a venir esta semana todavía y es la que le pedimos ahora que escuche y que conteste. Esta es la cuestión que el juez, el magistrado, dejaba escrita en el aire la semana pasada. Le preguntaría, en la nómina de sus inquietudes y preocupaciones, ¿qué lugar ocupa nuestra justicia? El primer lugar. Todo lo que se ponga encima, si no hay un buen cimiento de justicia y de derecho, es construir en falso. El mejor cimiento es siempre la justicia. Bueno, y lo lógico y lo que pide nuestro programa es que usted le deje escrita en el aire también una pregunta a nuestro invitado de la próxima semana que no sabemos quién va a ser aún. Lo sabemos, pero no queremos desvelárselo al invitado que deja la pregunta encadenada. Mirando a la cámara que tengo a mi espalda, justo esta de aquí, deje usted escrita la pregunta que quiere formular a nuestro próximo invitado. Si Dios te invitara a cenar, ¿de qué hablarías con Él? Bien, pues esa es la cuestión que Carlos Amigo Vallejo deja escrita en el aire para nuestro invitado de la próxima semana. Don Carlos, un verdadero lujo y un placer tenerle esta noche con nosotros. Gracias por su sabiduría y por ayudarnos a comprender un poquito mejor todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que es difícil de comprender muchas veces, ¿no? Muchas gracias. Gracias también, Susana. Gracias. Gracias también a todos ustedes, señores, por estar ahí. Ya saben que la próxima semana a las 11 de la noche aquí en 13 Eslabones volveremos en 13 Televisión para charlar con nuestro próximo invitado. Ya saben la pregunta que ha dejado formulada en el programa de hoy nuestro invitado de hoy. Bueno, esperamos saber qué contesta la persona que nos acompañará la semana que viene. Será hasta entonces. Muy buenas noches a todos.